a impartir, David Fernández Navas, que es otro buen amigo de Mías Latina y estudioso, investigador de estos temas, y que esta tarde nos va a hablar. Su ponencia lleva por título Hacia el amor binocular, una mirada al pensamiento político, de María Zambrano desde el sufismo, de Ibn Arabi. David Fernández Navas es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada, máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED y doctorando en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre el amor de Ibn Arabi y María Zambrano, dirigida por Pablo Beneito, de la Universidad de Murcia, y Mariano Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de Mías Latina y de la Asociación Hispanismo Filosófico. Ha realizado estancias de investigación en España en la Universidad de Pompeu Fabra, en Portugal en la Universidad Nova de Lisboa y Oriente Medio en la Universidad de Tel Aviv y en la Universidad Ben Gurión de Negev. Como docente ha impartido clases sobre razón poética y sufismo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Y nada, pues tienes 40 minutos y para que aquí estamos atentos a lo que nos traes esta tarde. Muchas gracias, Concha. Y muchísimas gracias a Mías Latina por invitarme. Absoluto honor y placer reunirme aquí con amigos y con otras personas que no conozco, pero que seguro en tanto parte de esta familia de Mías, pues también tendrán seguro mucho que aportar y seguro que tendremos muchos puntos de sintonía y de confluencia. Mi intervención tendrá dos partes. En primer lugar voy a hablar de lo que llamo el amor binocular en Ibn Arabi, lo que ha sido denominado habitualmente como el ver con dos ojos, combinar simultáneamente la visión del intelecto y la del corazón. Y como esta mirada binocular conduce a un servicio de amor, a un cuidado constante abrazo a todas y cada una de las manifestaciones del ser. En segundo lugar, entraré ya en el pensamiento de María Zambrano, en concreto en su filosofía política, y trataré de mostrar cómo hay una guía hacia un amor binocular muy similar al de Ibn Arabi para Zambrano, solamente a través de un amor que concilie los opuestos y haciendo de la propia existencia un regalo, una donación de uno mismo, profundo servicio y constante. Solamente así será posible el pleno despliegue de las capacidades de lo humano. Solamente será posible así la realización del ser humano, la persona, en términos zambranianos. Vamos pues voy a abrir la parte de Ibn Arabi. Podría decirse que toda la obra del Sheikh consiste en un profundo sí de amor que concilia dimensiones aparentemente opuestas. La doctrina Qari invita a decirle sí a la multiplicidad, a aceptar todas y cada una de las perspectivas del ser, al tiempo que llama a decirle sí a la unidad esencial, entender que cada una de las múltiples manifestaciones de lo real tiene su asiento en el fondo único de la realidad esencial. El amante Qari, el amante del ser, es así pues aquel capaz de realizar un amor binocular, un amor capaz de reconocer simultáneamente y con amor fiel y constante dimensiones que para el intelecto aparecen como separadas y aún más como irreconciliables. El más alto grado de realización que puede alcanzar el ser humano para nuestro autor es convertirse en esta clase de amante. El hombre perfecto es aquel capaz de conciliar amorosamente las oposiciones y las ambivalencias del ser. Este planteamiento es importante tener en cuenta que no es el resultado de una sesuda elaboración intelectual por parte de Ibn Arabi, sino el fruto de una contemplación personal incardinada en lo más íntimo de la tradición musulmana. A lo largo del Corán y de los hadices encontramos precisamente un constante juego entre perspectivas que parecen oponerse.
Desde una óptica metafísica tenemos así la perspectiva de la unidad, según la cual solamente Dios verdaderamente es. Dios es el único ser, el único agente, el único real, la única verdad. Y una perspectiva de la multiplicidad que presenta a Dios según sus relaciones con lo creado, creador del universo, amante de los seres humanos, etc. Desde una óptica fenomenológica, Dios es descrito como el oculto, realidad trascendente, incognoscible en su mismidad, y como el manifiesto, teofanía incesante, que no deja en ningún momento de renovarse y mostrar sus signos en cada elemento de lo creado. Es majestad, que infunde un temor reverencial, y belleza, que despierta deseo de cercanía. Desde una óptica cosmológica, la creación es un acto gratuito por parte del acto omnicompasivo de Dios, que regala la existencia a todo lo que no la tiene, sin distinción y de modo constante, con cada aliento y sin esperar nada a cambio. Pero al mismo tiempo la creación también se puede entender como el producto del deseo de Dios de ser conocido por sus criaturas, esta imagen del tesoro escondido. Desde una óptica epistemológica se insiste en que la esencia de Dios es incognoscible y se dice que Dios está más cerca del hombre que su propia vena yugular. Se advierte de la importancia de no asociar, el shirk, no confundir la realidad esencial con ninguna de sus manifestaciones, pero al mismo tiempo se dice que la faz de Dios está allí donde dirijamos la mirada. En el ámbito humano, en un plano antropológico, el hombre debe reconocer su absoluta dependencia respecto al Creador y someterse a la majestad divina, pero también es reconocido como ser hecho a imagen y semejanza de Dios y depositario del mayor de los privilegios, ser el vicerregente, el jalifa en la tierra, y ser capaz de abarcar a Dios a través del corazón, ni más ni menos. Este juego de ambivalencias y de perspectivas contrapuestas afecta incluso a la propia naturaleza del Corán, que en tanto realidad divina, en tanto palabra divina, participa de estas fases de lo manifiesto y lo oculto, de lo visible y de lo invisible. La doctrina de Ibn Arabi es así el resultado de una decidida voluntad de acoger cada una de estas perspectivas y de aunarlas, decirles sí de modo profundo y radical. El camino que propone, la guía que nos invita a seguir, es combinar la visión del intelecto y la visión del corazón. El intelecto para Sheikh permite mirar al mundo, mirar hacia la realidad y reconocer que nada es como Dios, que nada es comparable a Él, nada es comparable a la unidad del ser esencial. Es lo que se suele llamar la perspectiva de la incomparabilidad. Mientras que el corazón permite reconocer el mundo como la manifestación de su ser, y en ese sentido es una perspectiva de la similaridad, todo es como Dios, todo es similar a Él en tanto producto de su manifestación. Por otro lado, es importante recordar o incidir en cómo no basta combinar unas veces con el intelecto y otras con el corazón. El hombre perfecto del sufismo, el reto al que nos invita Ibn Arabi, es hacerlo a la vez, ser simultáneamente fieles a la dimensión de la incomparabilidad del ser y a la dimensión de su similaridad, ver simultáneamente la unidad y la multiplicidad, lo oculto y lo manifiesto. Esto significa ser como una balanza que sostiene sus platillos en equilibrio. El amor binocular es ser capaces de ver lo uno en lo otro y lo otro en lo uno sin que la afirmación de un extremo suponga negación ni merma del otro. Una verdadera lógica afirmadora, positiva y omnicomprensiva, simultánea. Quien logra este amor podrá contemplar el ser como un péndulo, realidad que es oscilación entre dos polos, pero que al mismo tiempo, en tanto recorrido, puede ser considerado como una unidad. Esto es muy similar a lo que ocurre con la cinta de Moebius, tal y como indica Michel Choskiewicz, esa superficie que según la perspectiva que adoptemos muestra dos caras, una interior y otra exterior, pero que al mismo tiempo, o mejor dicho, en realidad, tiene solo una cara y un solo borde. El hombre perfecto es así aquel que logra realizar esta mirada binocular, este movimiento que afirma al mismo tiempo lo dual y la profunda unidad del ser, la multiplicidad y la unidad, lo oculto, lo manifiesto. Su corazón está dispuesto a abrazar cualquier creencia, pues sabe que toda manifestación del ser no es más que
algo que nace del fondo unitario de la realidad esencial. Y al mismo tiempo, el hombre perfecto nunca se aferrará a ninguna forma, nunca se aferrará a ninguna creencia, nunca se detendrá en su movimiento de apertura y de acogida a lo real, pues sería limitar la inagotabilidad de la esencia. Su doble fidelidad a lo múltiple y lo uno le lleva así a un movimiento constante, similar al corazón, cavidad que constantemente recibe sangre y músculo que constantemente la distribuye en innumerables direcciones, órgano así de afirmación pasiva y activa. En relación a su propia condición, el hombre perfecto actualiza la doble dimensión de lo humano que recoge la revelación y a la que apuntábamos antes. De un lado, tiene que practicar un movimiento de descenso, él reconoce humildemente su dependencia ontológica respecto a la unidad esencial, respecto al creador. Ejercicio en cierto modo de carácter negativo, pues supone una renuncia a la pretensión de señorío y de autonomía existencial, así como un reconocimiento de la radical nadidad que le constituye. De otro lado, gracias a este movimiento de humildad se produce un ascenso. El ser humano accede a la contemplación de Dios y es investido de poder, lo cual supone, según Ibn Arabi, una anticipación de la felicidad que espera a toda criatura en el paraíso. Según la tradición musulmana, todas las criaturas están ontológicamente tendidas hacia el Creador, todas volverán a Él al final de los tiempos de modo necesario. Pero en tanto los seres humanos están dotados de libertad, poseen la posibilidad de seguir el camino indicado por Dios y adelantar ese momento. Si se desprende del apego al mundo y si renuncia a la pretensión de señorío y a servir únicamente a su mero interés egoico, es decir, si sigue el camino de sometimiento, conocimiento y adoración dispuesto a la revelación, el ser humano podrá gozar de la contemplación de Dios aquí en este mundo, podrá anticipar ese momento escatológico. Cuando esto se produce, el deseo de encontrarse con Dios, el más hondo anhelo que lleva inscrito el ser humano en su ser, es satisfecho. Y entonces se dará cuenta también de que en realidad él no ha hecho nada. Se dará cuenta de que todo lo que tenía que ver con el ascenso y el poder no era sino la actualización del ser de Dios en sí mismo. Él se da cuenta que no fue más que soporte. Entenderá que en realidad era Dios quien se amaba a sí mismo. En este movimiento, en este grado de conciencia que alcanza el hombre perfecto, podemos ver cómo la mirada binocular, el amor binocular, culmina en una perspectiva de la profunda unidad de lo real, integrando amorosamente el infinito flujo de lo múltiple. Amor, así pues, doblemente fiel, unido por la cópula que reúne e integra lo que separa el pensamiento. Vamos a pasar ya a la parte de María Zambrano. En su primer libro de 1999, Horizontes del liberalismo, el amor se descubre ya como clave esencial del pensamiento zambraniano. En el mismo comienzo de esta obra de juventud, Zambrano nos dice que el objetivo es indagar en las raíces de la política, en su subterraneidad, en el mundo de la vida que le subyace. Para entender en qué sentido hay aquí una apuesta por el amor, es necesario que expliquemos primero qué quiere decir esto del mundo de la vida, que es un concepto que pertenece a la tradición fenomenológica y que luego será utilizado por el maestro de María Zambrano, José Ortega y Gasset. A finales del siglo XIX, el positivismo, el naturalismo y la visión cientificista del mundo ejercen un papel muy relevante en la cultura europea. A grandes rasgos podríamos decir que para el positivista solo aquello que se ajusta al observable según los parámetros de la ciencia empírica puede ser objeto de conocimiento. Toda realidad, toda vivencia es reducida a lo medible y cuantificable, a meros hechos. Desde la propia racionalidad humana, el estar dotados de racionalidad, incluso el 2 más 2 puede ser así reducido, a algo tan insondable como el amor. Un poeta español de la época, Miguel Bartrina, ofrece una expresión que creo que ejemplifica muy bien esta actitud positivista ante la realidad. Decía
en este poema, uno de sus versos dice que amar es tener la médula espinal electrizada. La fenomenología nace fundamentalmente como un movimiento de reacción ante esta concepción del ser y el conocimiento. El pensamiento de Husserl advierte que los hechos no son ni mucho menos lo primero. Antes, nos dice el pensador alemán, está el mundo de la vida. Hay un momento previo en el que el objeto se ofrece al sujeto y el sujeto colabora en su constitución, lo recibe. Husserl habla exactamente de un momento de co-constitución en el ámbito trascendental de la conciencia, una relación circular entre noesis y noema. Desde una perspectiva de Akbari podríamos decir que Husserl está apuntando como lo más originario no es la dimensión física de lo real, según lo aperciben nuestros sentidos, sino el momento previo en el que el wujud, el ser, es recibido y sostenido por el ser humano. En este sentido es muy interesante el doble significado, el doble sentido que explota Ibn Arabi del wujud como ser, como existente y también como encontrar, como verbo. Ahí creo que aquí queda expresada muy bien esta circularidad de la que en cierto modo también nos habla Husserl, un movimiento de donación de lo real y de co-constitución por parte del ser humano. El gran maestro de María Zambrano, Ortega y Gasset, asume la crítica de Husserl al positivismo, si bien le acusa de plantear la cuestión en términos demasiado idealistas. A juicio de Ortega hay algo más originario que la conciencia. Es decir, lo más originario no es un movimiento de co-constitución que se produce a nivel ideal, sino que nos dice Ortega que antes está el incardinamiento existencial del ser humano. Antes que conciencia, somos un yo en el mundo, un yo que ha de darse un proyecto, que ha de novelarse, porque no tiene ser propio, y este proyecto ha de realizarse en una circunstancia, una realidad que se le opone o que se le presenta como resistencia, ¿sí? O como medio para su propio desarrollo. Es en este sentido que hay una co-constitución entre yo y circunstancia. Es en este sentido que Ortega nos habla de la vida como la unión de yo y circunstancia. En función de mi proyecto, la circunstancia, el mundo se me presenta de una manera y en función del influjo del mundo sobre mí, mi proyecto también se adaptará. Hay un movimiento co-constitutivo frente a cualquier pretensión objetivista, frente a cualquier aspiración a concebir la realidad según una perspectiva materialista o positivista, según las que mencionábamos. El proyecto orteguiano, la razón vital, se presenta así como una investigación de la vida, esta unión de yo y circunstancia, una indagación en lo que hay antes de los hechos y también antes de la conciencia, ese ámbito de realidad que permanece en la oscuridad, dice Ortega, en lo latente. Su intención es traerlo al ámbito de la claridad, a la patencia. En este sentido, Ortega reconoce, más allá de Hegel, una diferencia entre el ser y lo real, o en términos akbaríes podríamos decir una diferencia entre la manifestación del ser y la realidad esencial. María Zambrano queda enamorada de este proyecto, ella quiere hacer también razón vital, pero como buena alumna no lo hará exactamente igual que su maestro. Ortega solo admite un modo de adentramiento en el ámbito del oscuro, es a través de la razón discursiva. Podríamos decir que Ortega es como un pescador que sondea el océano con una red y lo que no se ajuste a ella, lo que no se ajuste a la claridad del concepto y de la razón, no le servirá. Eso no será para él filosofía. Y él tiene una decidida intención de realizar una filosofía estricta y racional. María Zambrano, en cambio, sí está dispuesta a sumergirse lo más hondo del mar y a practicar otra mirada, a explorar el mundo de la vida de un modo más amplio. Es así que, sin abandonar la claridad del concepto y de la razón discursiva, se acerca también a otros saberes, mediante los que sondear lo más profundo de estas oscuras aguas de la vida. Su descenso es así similar al del minero de Nietzsche en Aurora, un viaje a los estratos más profundos bajo la conciencia. Como guías, además del propio Nietzsche, Zambrano se acerca a los presocráticos, al pensamiento amoroso de Platón, Aristóteles, San Agustín, Spinoza, Leibniz, Scheler, importantísimo, y a la sabiduría de los místicos cristianos y a tradiciones espirituales y de sabiduría como el taoísmo, el vedanta, el budismo zen, el chamanismo y, por supuesto, el sufismo. Del mismo modo que Ibn Arabi trata de realizar un amor binocular,
que conjuga similaridad e incomparabilidad, el pensamiento zambraniano aspira a conciliar la luz de la razón y la sabiduría del corazón. El objetivo será superar la escisión entre vida y pensamiento que, a su juicio, sufre Occidente desde que Descartes redujera la realidad de lo humano a mera conciencia. E igual que el amor akbarí se dirige de modo incondicional hacia todas las manifestaciones del ser, que es apertura de un corazón que abraza todas las formas, el propósito de Zambrano, según escribe ella misma, será que nada de lo real sea humillado. En el campo de la reflexión política, frente a cualquier tendencia materialista, psicologista, historicista, Ortega y Gasset sostenía que para comprender un acontecimiento es necesario dirigirse al mundo de la vida que le subyace. Es desde ahí que introduce su famosa distinción entre ideas y creencias. Las ideas pertenecen al ámbito de la claridad, a la superficie, son el producto del esfuerzo de la conciencia para convertir lo problemático en comprensible, lo oscuro y misterioso en lo claro y manejable. Son, en este sentido, una realización de la razón. Por debajo de las ideas y por debajo de la conciencia, nos dice Ortega que se sitúan las creencias, que son producto del contacto entre el ser humano y la realidad. Es un conocimiento que nace de la interacción entre el yo y la circunstancia. Es decir, un conocimiento eminentemente práctico y existencial, no se entienden sin la acción y sin este juego entre el yo y la circunstancia. Para Ortega, solamente escrutando las creencias, solamente yendo a este ámbito de conocimiento que late bajo la conciencia, yendo a lo subterráneo, podremos comprender los fenómenos de superficie de la historia y de la política. Zambrano comparte esta distinción, la asume, pero va más allá. Guiada por estos otros saberes que mencionábamos y por su propia experiencia, por su propio sentir, nos habla de algo que se sitúa aún por debajo de las creencias y que es la nostalgia y la esperanza. Las dos conforman un sentir que, según Zambrano, es el más originario, algo anterior a cualquier inserción existencial del ser humano. Un sentir que será oscuro en un doble sentido. En primer lugar, en tanto se sitúa en lo más hondo, en el estrato más bajo de la claridad, bajo la claridad de la conciencia. Y en segundo lugar, en tanto es un sentir de carencia, es un sentir atravesado de negatividad. El ser humano, para Zambrano, es aquel ser que siente su propia carencia constitutiva, un ser que siente su unidad en falta, que se descubre como larva a medio nacer, como ser tendido hacia lo que le trasciende. Hay un micrófono abierto, me parece. Vale. El ser humano es un ser en carencia, os decía, tendido hacia lo que le trasciende, hacia un absoluto, una unidad que siente como radical ausencia. Este sentir carencial, negativo, es nostalgia, en tanto en lo más recóndito de su memoria, el ser humano siente que esa unidad de la que carece la tuvo en algún momento. Y es esperanza, en tanto este sentir oscuro, que está en lo más profundo, en el anhelo de lo que no tiene, se convierte en llama que arde, llama de amor que busca al amado ausente, llama que quiere ver y ser vista, y que en su combustión, en su arder, da luz y abre futuro. Podemos advertir aquí la íntima sintonía del pensamiento de Zambrano con la llama viva de amor de San Juan de la Cruz, las lámparas de fuego que iluminan las oscuras cavernas del sentido, y también, por supuesto, una correspondencia con la noción akbarí del ser humano como criatura que procede de la unidad y que amorosamente se encamina hacia la unidad, como ser que en tanto criatura retorna a Dios de modo necesario y como ser que en virtud de su libertad tiene la posibilidad de anticipar el encuentro escatológico, contemplar a Dios en este mundo. Según el análisis de Zambrano, y nos dirigimos ya propiamente al ámbito de la política, si la historia de Occidente es una historia de violencia, es en parte debido a la desconexión del ser humano con este ser, este oscuro sentir. En el campo del conocimiento, la sed de absoluto, el deseo de ver con absoluta claridad, ha llevado al hombre occidental a absolutizar la razón y a negar todo lo otro de la luz de la conciencia, lo cual ha supuesto, ha favorecido un proceso de endioseamiento del ser humano. El hombre se ha hecho a imagen y semejanza de su propia conciencia,
erigido en soberano del ser que no admite ninguna otredad. Sin embargo, este movimiento, en vez de hacerle más sabio y más libre, como pretendían los primeros griegos y como también creyeron modernos e ilustrados, ha conducido hacia un estado de mayor ignorancia y hacia una situación de esclavitud. Un movimiento, pues, tremendamente paradójico, según nos dice Zambrano. Y es que al liberarse de los dioses se produce un oscurecimiento del horizonte, un recorte de lo visible, pues el dejar de iluminar lo otro de la conciencia no hace que deje de existir. De este modo, el ser humano ha terminado siendo dominado por todo lo que late bajo la claridad de la conciencia, sometido a fuerzas pasionales que no puede ver ni comprender y que le humillan constantemente. El endiosamiento conduce así a la más radical esclavitud y a la ignorancia de todo lo otro de la conciencia, la ignorancia, la incapacidad de comprender, de reconocer cualquier ámbito de realidad que vaya más allá de la luz del concepto. En el campo ético, esto supondrá, este movimiento de endiosamiento, una idolización del propio proyecto, el propio personaje, esa novela de uno mismo que decía Ortega que teníamos que escribir. El hombre occidental, que se afirma como soberano, no considera al prójimo más que como medio u obstáculo para sus fines. La unidad que demanda su oscuro sentir, esta nostalgia de absoluto y de unidad, se impone sobre todo lo demás y le lleva a violentar a cualquier otro. En el ámbito político se produce una dinámica similar, según Zambrano. Como el hombre desconoce que lo que busca es un absoluto, que en tanto absoluto no se puede alcanzar más que de modo relativo, ha terminado deificando, idolatrando lo que nada más que puede ser considerado según una perspectiva de relatividad. Es así que en nombre de la revolución, del progreso, de la libertad o de la igualdad, se han cometido las mayores atrocidades a lo largo de la historia, que se han sacrificado víctimas en el altar de la historia sacrificial, dice Zambrano. Para la malagueña, los grandes proyectos utópicos y revolucionarios y también los regímenes fascistas no son sino intentos de salir del tiempo, un modo de escapar de lo relativo y acceder a una perfección que en realidad es absoluta y por eso se sitúa fuera del tiempo. En clave agustiniana podríamos decir que han sido intentos de traer aquí y ahora la ciudad de Dios, olvidando la radical distancia que debe mediar siempre entre la ciudad de los hombres y la ciudad divina. Desde una terminología akbarí podríamos decir que la violencia en política consiste en aferrarse a una perspectiva, no aceptar más que una de las infinitas manifestaciones en que se expresa la realidad esencial, en vez de servir al servicio dinámico, en vez del servicio dinámico a la incesante profusividad de las teofanías, el estatismo y la negación de cualquier otra edad. La asociación, Shirk, es justamente eso, olvidar la dimensión oculta del ser, la inagotabilidad de su esencia y tratar lo relativo como si fuera absoluto. Según Ibn Arabi, justamente uno de los errores más comunes del ser humano es confundir el verdadero objeto de su amor, olvidar que la verdadera cifra de nuestro anhelo es Dios en tanto realidad esencial. La propuesta política zambraniana pasa por superar esta dinámica de violencia. Es una apuesta por un desnacer, dar un paso atrás respecto al proceso de enseñoreamiento que comenzó en cierto modo con la filosofía de Aristóteles y que continuó con Descartes. Hay que hacer, dice Zambrano, un agujero en nosotros mismos, renunciar humildemente a nuestra pretensión de señorío, señorearnos del mundo, como si fuéramos dioses, renunciar amorosamente a nuestra pretensión de alcanzar el absoluto aquí, ahora y para siempre. En definitiva, asumir que el verdadero objeto de nuestro anhelo, la verdadera cifra de nuestro amor, es algo de suyo inalcanzable. Movimiento de humildad, de transformación espiritual, por el que se asume la dimensión trágica de lo real y la menesterosidad existencial, la dependencia ontológica que nos constituye. Gracias a este movimiento negativo de renuncia al enseñoreamiento, entiende Zambrano que aquellos ámbitos de la realidad que habían sido avasallados pueden venir a la luz, pueden nacer. Haciendo un agujero en sí mismo, el ser humano permite que la otredad sea, que lo otro que él se manifieste. Es posible el advenimiento de la aurora, de una luz, otra, desde la que la realidad se presente de modo renovado.
La propuesta zambraniana es en este sentido un movimiento de aniquilación del señorío que conlleva la afirmación amorosa de la otredad. En El hombre y lo divino su postura no puede ser más clara, nos dice que Occidente ha de dar un giro ético y para ello es necesario que el hombre se reduzca a sí mismo. Solo así podrá nacer el hombre verdadero. En el plano político, esto implicará un desprenderse del poder, nos dice Zambrano, al mismo tiempo que se ejerce. Un desinvestirse del poder en sentido absoluto para relativamente poder servir a los otros. En vez de hacer el poder una vía para alcanzar aquí ahora lo absoluto o servir a la propia afirmación, hacer del poder una herramienta de servicio y de amor. Y de igual modo que en el amor hay que desprenderse de la ansia posesión y servir al bien del amado, en política es fundamental construir una relación con la otredad basada en la asunción del interés del otro como el interés propio. Una idea que resuena con esta asunción de la voluntad del amado de la que nos habla Ibn Arabi como característica del amor espiritual. Para Zambrano, solamente así, legitimando amor y poder en el compromiso con la otredad, será posible superar la violencia de la historia, dejar atrás la historia sacrificial y construir una política y una sociedad verdaderamente humanas. El surgimiento de la persona, la verdadera realización del humano, pasa para la malagueña por el amoroso servicio a la otredad, como hemos dicho, aceptar la responsabilidad de servir al prójimo. Solo así, mediante la renuncia al señorío y mediante el abrazo de amor a los otros, será posible que el ser humano se realice plenamente. Y por si las consonancias y ecos con el amor a Guarí y el hombre perfecto no fueran suficientes, Zambrano nos dice al final de su gran obra de filosofía política, Persona y democracia, que la persona es aquella capaz de conjugar simultáneamente la fidelidad a lo absoluto y lo relativo, y a lo relativo. Voy a leeros un pequeño fragmento de este colofón a su libro. Dice: la solución está en la fidelidad, la doble fidelidad a lo absoluto y a la relatividad, a aquello que vivimos o vemos fuera del tiempo y al tiempo en su correr implacable. Y bien, esto que parece contradictorio es sencillamente algo que existe desde hace mucho tiempo. Es la ética. Y la ética es el modo propio de vida de la persona humana. Querer algo absolutamente, pero quererlo en el tiempo y a través de todas las relatividades que el vivir en él comporta. Siendo fieles a lo absoluto, los seres humanos se orientan hacia un horizonte de belleza, idealidad y perfección por encima de cualquier concreción histórica. Mientras que siendo fieles a lo relativo, no se cede a la impaciencia y se evita la tentación de detenerse en el camino y contentarse con lo ya alcanzado. Se evita el peligro de absolutizar lo que de suyo es relativo. La reflexión política de Zambrano puede entenderse así como una guía hacia un amor binocular, un amor que invita a conocer la verdadera naturaleza de todo en el humano, que invita a hacer de nuestras vidas un constante servicio de amor a lo absoluto, a lo relativo, también a lo oculto, a lo manifiesto, a lo del corazón, a la de la razón, lo invisible, lo visible, lo que arde en el corazón y lo que ilumina el intelecto. Un servicio así, similar a este movimiento del omnicompasivo de Dios en tanto al Rahman, por el que asiste de modo constante y gratuito a cada uno de los elementos de lo creado. Amor gratuito, incondicional y omnicomprensivo son así, yo creo, las características que hilan el camino de transformación de Ibn Arabi y el de María Zambrano, incluso en un ámbito como el de la política. Y hasta aquí llegamos con mi exposición. Muchas gracias por atenderme.